¿De quién depende la biblioteca ahora? Una vez que falleció Laporta, Y Silvia, estaba que la quedó, esposa sí. de él Sí. en la comisión y demás, y bueno, ahora quedó, lo único que quedó de aquella época es Oscar Acevedo. Ah, porque no tienen ser amistad porque no pagan impuestos, la biblioteca no paga impuestos. Claro, además recibe un pequeño subsidio. Claro, sí, por eso. Pero de todas maneras cuesta mantener mucho el edificio y bueno. Caray. ¿Y está habilitada para gente a leer? Sí, hay gente, no, a leer la gente hoy en día hay cursos. Había Curso. Juan B. Justo murió cuando tenía 62 años, en Los Cardales, cerca de Pilar. Había comprado una quinta e iba a los fines de semana con la mujer, con Alicia Moró. Mi padre, que vivía en Pilar, apenas supo, se tomó un coche y se fue a Los Cardales, que fue uno de los primeros en llegar cuando él hacía minutos que había muerto. Parece que él muere después de almorzar en un acto sexual. Sí. Bueno, pero murió joven, 62 años. Él y Federico Pinedo eran los únicos socialistas que sabían alemán. Él y Federico Pinedo. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, se hace el Congreso de la Internacional Socialista en Copenhague y en Ámsterdam. Terminada la Primera Guerra Mundial, que los socialistas europeos se dividieron, unos eran internacionalistas, otros eran franceses, ingleses, bueno. Y el partido designa a Justo y Pinedo como delegados. Van a Copenhague. Tenían la facilidad del idioma, el alemán, el inglés. Y Justo vino muy desilusionado de esa conferencia. De ahí que nunca los socialistas acá en el país estuvimos muy próximos a la Internacional. ¿Por qué se desencantó Justo de la Internacional? Porque todos los socialistas europeos eran proteccionistas, protegían los intereses de sus países. Y Justo era librecambista, libertad de comercio. Y acá produjo un informe sobre la libertad de comercio. Y a raíz de eso, él se pronunció contra las resoluciones de la Internacional. Y desde aquella época hasta el final, las relaciones con la Internacional fueron así, muy formales, ¿no? La Internacional tenía sus propias posiciones europeístas, formada por partidistas de Europa. Bueno, después se hizo más internacional. Agrupó países de América Latina, del África. Pero siempre las relaciones fueron así, no muy tirantes. Cuando yo estuve en Europa, me conecté con la Internacional mucho. Y yo me veía casi todos los días con el líder socialista de Portugal, que era Mário Soares, que fue presidente, primer ministro y vicepresidente de la Internacional Socialista. Sí, señor. Tuvimos muchas conversaciones. Y cuando me vine a Buenos Aires, él me despidió en su casa. Él tiene una casa de fin de semana cerca de Lisboa y me dijo: compañero, a esta casa han venido nada más que 2 personas, Edward Kennedy y usted, me dijo. Bueno, muchas gracias. Bueno, una vez Mário Soares me llama a su despacho y vea, Constanza, me dice, se ha reunido ayer o anteayer la Internacional Socialista. Y vea, ha llegado un conjunto de jóvenes acompañados por un señor Hipólito Solari Irigoyen, el presidente actual. Yo era muy amigo de Hipólito. Hincha de Boca, íbamos juntos a ver los partidos de Boca con Hipólito. Después vinieron todos los acontecimientos, uno se alejó un poco. Y han venido porque quieren ingresar en la Internacional Socialista. Se presentan como opositores al gobierno militar, como opositores. Sí, opositores perseguidos por sus ideas, nada más. Y quieren ingresar a la Internacional y vienen apoyados por Felipe González, me dice. Entonces sacó un papel y me dice, los 10 líderes de los montoneros, Firmenich, Vaca Narvajo, Perdía, todos, que querían entrar a la Internacional con el aval de Solari Irigoyen, que estaba en Europa, y de los socialistas holandeses y del mismo Felipe González, que lo apoyaban. Y digo, vean, no son opositores, son
guerrilleros que están en lucha contra el gobierno. Hay una guerra. No es una oposición política, es una guerra. Y la Internacional resolvió no incorporarlos. Bueno, y conversaciones de ese tipo teníamos mucho. Una vez me dijo, pronunciándose contra Fidel Castro, me dice, vea, Constanza me dice, Nicaragua se está cubanizando. Me dijo, toda la América Central se está cubanizando. Fue vicepresidente de la Internacional. Sí, eso recuerdo. Fue presidente de Portugal. Sí. Y el hombre que defendió a Portugal del comunismo. Sí, señor. En 1974, cuando se produce la Revolución Comunista, él encabeza la Revolución Republicana y Democrática. Ahora, se dio el caso, y esto me lo contó él también, de que los militares portugueses eran comunistas. Y yo, pero ¿cómo los militares de acá pueden ser comunistas? Vea, me dicen. Como Portugal era un país colonial y tenía las colonias africanas, en Mozambique, Angola, y los guerrilleros, muchos de los líderes habían caído presos. Entonces los militares que estaban allá entraron en contacto con los guerrilleros, en largas conversaciones, y los guerrilleros los convirtieron al comunismo, a los propios militares. Cuando cae Salazar, a eso se agregaba que a los militares pagaban escasos sueldos y se produjo la Revolución Comunista del 74. Y la reacción contra la Revolución Comunista fue la que encabezó Suárez, que era la Revolución Republicana y socialista, ¿no? Y a raíz de eso no fue comunista Portugal. Ni Suárez y la Internacional tenían así algún comentario de nuestros antecedentes, nuestros líderes de Juan B. Justo o de Respeto. No, la Internacional no conocía nada. No conocía. No. Yo había recibido comentarios que de Justo sí, puede ser. La Internacional reconocía o recordaba, o tenía antecedentes de Palacios, de la Moró de Justo y de Bronzini, que lo tenían como un gran líder. Claro, con Moró de Justo y Palacios fue cuando se produce la división, que Moró de Justo, como veía que el partido no estaba, pagó las cotizaciones y el partido se incorporó a la Internacional. Entonces apareció la doctora Moró. Justo no era un socialista dogmático, ortodoxo, como no se lo podía calificar de socialista marxista. Él tenía una visión más amplia. Marx partía de la concepción económica de la historia, la economía base de la política, y Justo era médico, de la concepción biológica. La biología es el fundamento de todo. Bueno, fue un socialista de tipo cooperativista, es decir, como lo señala Repetto, no veía al Estado como el dueño de todo, que era la concepción primitiva, socialista estatista, sino cooperativa, la sociedad frente al Estado. Una cosa es la sociedad, otra cosa es el Estado. El socialismo está con la sociedad, con la gente, y de ahí nace el movimiento económico cooperativo, que no es estatista, que surge del fondo de la sociedad. El Estado lo tomaba como un regulador, así, administrador, circunstancial, no, claro, regulador. Claro que sí, porque el Estado tiene funciones reguladoras que cumplir. Necesariamente debe existir el Estado. Tiene 6 funciones que cumplir. ¿Qué es? En el campo de la justicia, asegurar la justicia, la defensa del país, la seguridad, la salud, la educación, la escuela, la universidad. Esas son las funciones propias y específicas del Estado. No tiene otras. Si vos le das otras funciones económicas como empresario, para absorber la actividad económica, se convierte en un empresario más. Ese no es el tipo de Estado que procuraba el socialismo que nosotros hemos defendido siempre. Que es un socialismo no estatista, sino social, cooperativista. Bueno, es decir, se reconoce y se admite la intervención del Estado en un determinado área de funciones esenciales que son esas. Por ejemplo, el Estado no va contra la organización capitalista siempre que la libre competencia sea el fundamento de la economía. Cuando el capitalismo aparece y ahoga la libre competencia con los monopolios o los oligopolios, el Estado debe intervenir para eliminar el monopolio y asegurar la libre competencia.
Nunca el socialismo se opuso a la libre competencia, nunca. Que lo consideraba un factor de desarrollo, de progreso. Lo que el Estado se opone es a la organización monopólica de la economía, al dominio de la economía por un sector social. Bueno, esa era la concepción que el partido tenía del Estado. En ese libro, en ese folleto que yo tengo que les mostré la vez pasada, en que Repetto pronuncia una conferencia sobre el socialismo, dice eso. Dice precisamente esto. El socialismo es antiestatista, es cooperativista. El doctor Repetto se incorporó a la Academia de Ciencia Económica, que están todos economistas, Pinedo, todos los grandes, los que habían sido ministros. Se incorporó como miembro, lo habían invitado, pronunciando una conferencia, Nicolás Repetto, una conferencia en el año 1960, que se incorpora a la academia, y pronuncia un discurso ante todos los académicos que se tituló Un ensayo popular de economía cooperativa, donde da los fundamentos del socialismo. Conferencia pronunciada por el doctor Nicolás Repetto, académico de número de la Academia Nacional de Historia. Y acá está el texto de la conferencia de él, donde le explica a los académicos lo que a su juicio es el socialismo. Y años más tarde se incorpora, invitado por la Academia Ghioldi, a la Academia Nacional de Ciencia Económica, que fue en el año 1969. Y Ghioldi pronuncia una conferencia al incorporarse, que se titula así, Crítica económica y social a partir de Juan B. Justo, donde le explica a los académicos el pensamiento socialista y de Justo. Otro socialista de que hoy la gente se ha olvidado, fue expulsado del partido, fue Enrique Dingman. Yo era muy amigo de Enrique Dingman, fue uno de los fundadores del partido. Diputado varias veces, médico, judío pero no practicante, de Entre Ríos, ¿no? Y publicó un libro, varios, pero lo tengo en mi biblioteca, Pensamiento y Acción, donde trae cosas muy importantes de Dingman. Lamentablemente fue expulsado por el hijo, negocios del hijo. Fundaron un partido socialista de Revolución Nacional que fue un apéndice del peronismo. Entonces el partido lo expulsó. Con gran dolor de todos. Era gran amigo y vecino de Repetto en Vicente López. Justo inicia su actividad política, fue uno de los primeros en alistarse en las fines de la Unión Cívica de la Juventud, organización creada para operar una reacción contra la corrupción que amenazaba los cimientos de la vida del país. Por eso él participa en la Revolución del 90. La primera conferencia de él la pronunció en la calle Rincón, a la vuelta de la Casa del Pueblo, en el Borgward, centro alemán, con los inmigrantes alemanes. Había una luz de vela. Existen episodios en la vida del maestro que describen su desinterés y su acendrada vocación para servir la causa del pueblo trabajador con el que se identificaba. En 1882 ingresó en la Facultad de Medicina y egresó en 1888 con las más altas calificaciones, obteniendo la medalla de oro de su promoción. En un viaje de estudios por Europa, visitó las clínicas de Berna y Viena. Mi padre era muy amigo de él, tiene episodios. Un día, él vivía en Belgrano justo, ¿no? Y mi padre era diputado en la provincia, había presentado un proyecto y quería consultarlo con Justo. Y mi padre era un gran fumador, de eso se enfermó después, dejó un fumador de cigarrillo tras cigarrillo. Y estando en plena conversación con Justo, sacó un cigarrillo. Entonces Justo se paró y le dijo, vea, mi amigo, si usted quiere fumar, terminó la conversación. Usted se va. Mi padre fue fundador de la Sociedad Luz con Ángel Jiménez. Ángel Jiménez fue el médico fundador de la Sociedad Luz. Mi padre era el secretario. El día que de la militancia socialista fue adentro, Tebelín me trajo una escritura que la había hecho mi padre. Él la conservaba, Tebelín, como un documento histórico. Bueno, la Sociedad Luz fue una revolución.
hizo millones de folletos contra la sífilis, que era la gran enfermedad de aquella época, y el alcohol. El alcohol. Y el alcohol, pero millones, yo tenía varios, miles de esos folletos. Justo fallece joven, una gran labor parlamentaria, los grandes problemas. Dijo una vez en un discurso sobre la bandera argentina y la roja, mientras no haya una bandera de toda la humanidad, mi bandera es la azul y blanca, dijo. Las Fuerzas Armadas no tendrían por qué existir, pero mientras en el mundo, decía, haya un país con Fuerzas Armadas, nosotros también debemos tenerla. Justo, digamos, interpretando cabalmente. Repeto, no, fue el único. Repeto. Fue el único. El discípulo predilecto de Justo, el que lo interpretó, y después Gioldi. Gioldi también lo interpretó muy, muy bien a Justo. Hay que reconocerle eso a Gioldi, a pesar de que podía tener defectos, pero doctrinariamente fue el que mejor interpretó la posición socialista. ¿Cómo debe enfrentar el socialismo el totalitarismo? Fue el nuevo problema. Y ahí aparece en el mundo la visión socialista frente al totalitarismo. Ese libro, El socialismo liberal, que yo te mostré, la lucha antifascista de Rosselli, el gran antifascista y socialista italiano, dice, primero la libertad. Claro, quedó nada más que el respeto. Después vinieron las divisiones. En el 20 se forma el Partido Comunista, afiliados socialistas se fueron al Partido Comunista. Aparece en el año 1920 el Partido Comunista. Después, 36 al 38. Con Joaquín Coca. Benito Marianetti, Fortunato Zavala Vicondo. Sí, Zavala Vicondo. Estaba Luis Ramicone. Luis Ramicone, Coca, que era la versión de tipo izquierda, ¿no? Sí, sí. Y hubo grandes discusiones y polémicas en los congresos. La fuerza estaba en Mendoza, mi viejo era diputado padre, allá, sí. Marianetti. Después no, volvieron. Y de la Santa, que era intendente. Arauz Alfaro, que se queda en el comunismo. Claro. Arauz Alfaro. Y de la Santa, mendocino, era el intendente socialista de Godoy Cruz. Era fuerte el Partido Socialista. Sí, entonces esa fue la otra división. Fiorini. Se fue. Después Fiorini vuelve al partido. Sí, volvieron mucho. Ramiconi, claro. Y volvieron. Bueno, esa fue la otra división. Y viene la del 58, que esa fue mortal para el partido. Esa división lo liquidó al partido. La del 58 lo liquidó al partido. Fue... Porque pudo sobrellevar lo de los independientes. Pero esta no. Pude llevar lo del socialismo obrero, pero era muy localizado. No. Y después eso se disolvió, muchos volvieron al partido. Sí. Pero la del 58 fue decisiva. Estaba... Ahora fíjate vos que Partido Socialista Democrático y Partido Socialista Argentino. Y el Partido Socialista Argentino con Palacio y Amor se divide a su vez en Partido Socialista de Vanguardia con Tiefenberg, Larrando y el Partido Argentino. Y después se siguieron dividiendo. Pero divisiones y divisiones. Hasta que vinieron los populares, se apoderaron del partido y quedaron hoy, después de apoderarse de nuestro partido, como Partido Socialista Único. Que hasta desapareció la PS de toda propaganda. Claro, que no todo estaría perdido. Yo me acuerdo que hacia el año 1950, pleno peronismo, en la Casa del Pueblo, se hacían las reuniones del Fermentario Socialista. El Fermentario Socialista era un centro de debates y de estudios que se había creado en 1939. Y después, en la época de Perón, se reaviva y aparecen los fermentarios semanales, que eran importantes reuniones. En este libro, un señor Baselles, que no estaba con el partido nuestro, sino que se ve que estaba en otro, pero trae muchas cosas muy interesantes. Habla de esos seminarios, de esos fermentarios, habla de eso, que se hacían semanalmente y que se discutían temas doctrinarios. Por ejemplo, uno de los primeros que se hizo en el 50, los relatores fueron Ortuño, Isai Clase, que murió el otro día. Murió el otro día Isai Clase. ¿Quién? Isai Clase, era un viejo socialista, estudiante de la universidad, era cuñado de Fiorini, periodista. Visconti, e intervinieron Portnoy
Librejano, sí. Hurtado, Campbell, Enrique Campbell. Pérez Galán, José Pérez, Schweitzer, Lemos, Colangelo, Costanza, Eichelman, Salas y Chernikov. Y semanalmente se hacían estos fermentos, era muy importante, muy interesante. Una especie de centros de elaboración de ideas. Si hay todavía, quedan algunos socialistas del partido histórico, tal vez sería interesante que se reunieran en un local, no sé en cuál, puede ser la biblioteca, en cuál, reunirse y conversar sobre los temas del momento, cómo actuaría y cómo pensaría el partido frente a los problemas de hoy, sobre todo frente a la gran renovación doctrinaria que hubo del socialismo en el mundo, ¿no? Reunirse, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué podemos, qué leemos? ¿Cuál es mi inquietud? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué pensamos? Reunirse un grupo de afiliados. Si yo tuviera tiempo y esfuerzo, tendría que traducir los apuntes, coordinarlos y publicarlos, porque es la historia política vista por un socialista desde el 2003 hasta el 2010. Y yo lo decía en esos debates. Quiere decir que hay instituciones y hay grupos que todavía existen, se reúnen y debaten. Es interesante conocer la evolución de los socialistas sudamericanos. Lo que está pasando en el Uruguay, lo que pasó en Chile, lo que pasó en el Brasil. Cómo los partidos de izquierda se van modificando, van adoptando posiciones que no son ni de izquierda ni de derecha, sino de centro, que antes no tenían adoptados. El caso de Tabaré Vázquez. Hoy debemos decir que Tabaré Vázquez es conservador. La calificación primera que vos tenés que decir es conservador. No, no es conservador. Se está ubicado en la realidad de hoy. El mismo caso de Lula. Lula está con los compañeros trabajadores, pero llegó al gobierno la política ortodoxa de Cardoso, que no era ni socialista, ni una política de centro, medio, ajustada a la realidad. Los socialistas chilenos, ¿qué hacen? Continúan la política de Pinochet con algunas variantes. ¿Qué hace Humala ahora ya? Era revolucionario, chavista, y ahora gobierna con los empresarios, con los industriales, les hace cara buena, les dice yo voy a respetar la libertad de comercio y el libre mercado. Y venía de hace 3 años de la revolución. El único mensaje de hoy de la Internet es de tipo conservador, centrista, porque en Gran Bretaña el programa socialista no difiere mucho del conservador. Se van los conservadores, vienen los socialistas, se van los laboristas, vienen el programa es lo mismo, con variantes. En Alemania la evolución ha sido con Willy Brandt a partir de la década 50. Vino el peronismo y destruyó todo eso. Ahí está. O destruyó o interpreta bien. Sí, bueno, sí. El movimiento sindical que conocía, el movimiento sindical que nosotros defendemos, el que está defendiendo la CTA de Micheli ahora, la libertad gremial, que no haya una personería gremial unificada en una sola organización. El sindicato único, el brazo político del fascismo y del nazismo, la CGT única. Contra eso fue el partido. El partido quería la organización gremial sobre la base de la libertad sindical. Puede haber 1 o 2 CGT, de acuerdo a la libre voluntad de la gente. ¿Qué es lo que pide ahora esta CGT la CTA de Micheli? Libertad gremial frente a Moyano. Eso es lo que siempre defendimos. Vino Perón y eso lo destruyó. No hubo más libertad gremial, el movimiento obrero fue un brazo político del poder. Era un órgano del poder de la CGT. Entonces, el partido no podía estar con eso. Una vez intervine en un homenaje a Odone con Repetto, en la Boca. Hacían un homenaje a Odone, cumplía años, me acuerdo. Y estaba Repetto, Odone, estaba yo. Y yo tenía que hablar. Y dije, Odone, maestro de maestros. Entonces levantó Repetto y dijo, eso es. Maestro de maestros. O sea que Odone ni siquiera tenía la escuela primaria. Exactamente. Y escribió 2 o 3 libros que son textos universitarios, que se leían en las facultades, en las universidades. La historia de la burguesía terrateniente argentina
y después no superada. Claro, yo tengo todo eso acá, y la historia, y la historia del sindicalismo. Después hay otros libros sobre organización, Marota, de José Marota, claro. Hay un libro sobre la organización sindical. El socialismo de Santa Fe fue un gobierno como muchos, corrientes, no hizo cosas extraordinarias, hizo lo que pudo hacer. No tenía fondos, la nación no le daba los fondos que le correspondían, hizo lo que pudieron hacer. Fue un gobierno esencialmente honesto, eso es fundamental. Allí vos no podés señalar ningún acto de corrupción. No resolvieron mucho, porque Rosario está lleno de Villa Miseria, a pesar de que Miner diga que no, está lleno de Villa Miseria. Además llenaron la administración de muchos miles de empleados. Estos votos que tienen ahora no... Sí, mucha burocracia. Es decir, ellos tienen una visión estratégica, o más que estratégica, táctica. Táctica. Ellos van de un lado al otro. Si Cristina le da plata, le van a votar todas las leyes que le proponga a Cristina, no tengan ninguna duda. Si Cristina le da plata y gobiernen, aquí tienen lo que necesitan. Ojo, en el Congreso los diputados de Wiener pueden estar en muchas cosas raras. Ojo con eso. No, pero fíjate cuando se editó la ley de medios. Bueno, uno la puede dar, pero la ley de medios tiene un fin político. Entonces ellos dijeron, salieron enseguida a defenderlo, ¿no? Bueno, en la privatización del sistema jubilatorio, en fin, es una cosa muy discutible. Nosotros fuimos siempre partidarios del sistema estatal de la jubilación, que se pagaban estrictamente la jubilación y el obrero jubilado se hacía una casa con la jubilación. El circuito solidario, claro. Yo trabajo para que el compañero ya avanzara. Pero vino Perón en el 47, terminó el sistema, porque se apoderó de todos los fondos y le dio papeles a las cajas y terminó el sistema. Volviendo al socialismo de Santa Fe, creo que están en eso un poco ellos, ¿no? Fíjate vos que rompieron con Pino Solanas, rompieron con Alfonsín, ahora rompen con los radicales de Santa Fe, están rompiendo con los radicales de Santa Fe, ayer apareció en los diarios. Echaron a un funcionario radical del gobierno de Bonfatti, o de Wiener ahora. Te voy a traer, tengo acá, Fidanza había hecho un curso, la Comisión de Coordinación Gremial, unos cursos hace años, y me invitaron a mí y yo pronuncié 3 conferencias en esos cursos, los tengo acá impresos. Hablaron todos los dirigentes del partido, ¿no? PAN habló también. Fidanza fue el que organizó eso. Lo de PAN, yo nunca tuve problemas con él, personales. PAN era un buen periodista, tenía buena cultura, no se hacía querer. Eso fue el problema de PAN. Él, que estuvo siempre cerca de Ghioldi, era el secretario, se creyó el heredero de Ghioldi. El sucesor de Ghioldi soy yo. Eso es lo que a él lo alejó del partido. Viste que él tenía siempre un ambiente en contra a raíz de su forma de actuar, de su forma de ser, ¿no? Nardo Cunio fue un gran periodista y escritor. Lo mejor que se ha escrito sobre Juan B. Justo lo hizo Nardo Cunio. Yo tengo acá la biografía hecha por Nardo Cunio. Después tuvo problemas con Repetto, Cunio se fue hacia el lado del Frondicima, se hizo frondicista, bueno, y se perdió, murió hace poco. Pero fue un muy buen periodista y escritor. Bueno, las divisiones los perdieron. El frondicismo también le hizo mucho daño al partido, porque en el 58, cuando la división, hubo una penetración frondicista en la juventud. Todavía Frondizi estaba con política y petróleo, no era el Frondizi de los contratos, ¿no? De la juventud. Yo fui secretario de la juventud. Sí, señor, cierto. En el año 47, Consejo Central de la Juventud. Comenzaba Perón. Y un día nos reunimos de José Ignacio Martins. Martins, claro. El gran amigo, Martins, ¿sabés lo que? No, pero era alto por Martins. Y estando los dos en el Consejo Central de las Juventudes, sacamos un periódico, él y yo, que se llamaba Futuro Socialista.
lo editábamos, íbamos personalmente a la imprenta en Paseo Colón, ahí se imprimía y sacábamos los ejemplares, lo escribíamos y los repartíamos. Después se sacaron muchos números más después. José Ignacio Martí, era afiliado a la Sexta. De Avenida de la Plata. La Avenida de la Plata. Perón se había instalado en el poder ya los primeros días. Hicimos un acto de la juventud frente a la Casa del Pueblo en la calle Rivadavia. Un acto hecho en la calle, se llenó la cuadra y los oradores éramos nosotros. No había ningún orador del partido, éramos nosotros los oradores, los jóvenes. Bueno, había otro tipo de juventud donde estaban López Acoto, Pornoy, Ortuño, que eran afiliados a la Paternal. López Acoto creo que murió. Sí, Andrés López Acoto murió. ¿Cuál fue la realidad esa cuando hay la crisis en el hogar? Bueno, eso, yo les voy a contar mi opinión, claro, sí, que puede no coincidir con muchos. Yo la conocí. Yo soy uno de los primeros socios del Hogar Obrero, porque yo soy socio del Hogar del año 1920, tengo el carnet, tengo el número 1200. Desde que nació, ya... Nací y mi padre me hizo socio. Al nacer mi padre me hizo socio del Hogar Obrero. Tenía el 1200, tenía 1,5 millones de afiliados, 1200. Sí. Bueno, yo creo, no sé la posición de Rodríguez Cabarco, no sé, yo respeto mucho la posición de él, no sé qué es lo que él piensa, pero te doy mi opinión. Yo creo que gran parte de lo que ocurrió al partido en los últimos años, la responsabilidad la tiene el Hogar Obrero. Te voy a decir por qué. Sobre todo la tienen, yo te voy a dar 2 nombres, no tengo cuestión personal con ninguno de ellos, los veo desde el punto de vista político, que son Jorge Fernández y Delle Piane. Vos sabés cómo llegó, Delle Piane fue siempre radical y sigue siéndolo. Siempre fue radical. ¿Quién? Delle Piane. Siempre fue radical. El padre es radical. Llegan al Hogar Obrero Delle Piane, un poco lo llevó Ghioldi, Solari sobre todo. Solari era muy amigo de él. Y lo llevan con Fernández al Hogar Obrero. Delle Piane fue siempre un muchacho de escasos recursos, tenía un empleo público, ¿sí? Asesor, abogado, pero con un sueldo. Y en el Hogar Obrero él prosperó mucho. Entonces, Solari lo trae a Delle Piane y lo trae a Giannone. Solari y Giannone fueron traídos al partido por Solari. ¿Por qué? Porque Solari, que tenía muchos defectos, no quería que afiliados como Pacini mismo, yo, algunos de la provincia, fueran una variante en la dirección del partido. Entonces él dijo, hay que frenarlos a estos. Y lo trajo a Delle Piane, que lo hizo miembro del comité, y a Giannone, que lo hizo secretario del comité ejecutivo. No lo diste muy bien, pero es la verdad. Es la verdad. Claro, por eso estaba prestando atención. Esa fue la cosa. Solari tenía muchos defectos. Solari a mucha gente no la quería. Y entonces, la culpa de que, por ejemplo, Pan y yo no pudiéramos tener mayores funciones del partido la tuvo él. Porque nosotros teníamos jóvenes, condiciones mentales de tener una mayor actualidad, y él lo frenaba. No tanto Ghioldi, pero él sí. Entonces, bueno, y eso que yo lo conocía de chico a Solari, ¿no? Tenía ese gran defecto. Un gran periodista, muy buen escritor, pero en el partido tenía ese defecto. Entonces lo trajo al partido, a Delle Piane para frenar esta tendencia. Y lo llevaron al Hogar Obrero. Cuando viene Alfonsín, Fernández y Delle Piane se hicieron alfonsinistas. Eran alfonsinistas. La prueba está que en el Hogar Obrero sacaban un diario que era la contracara de La Vanguardia. No sé si vos te acordás. Mi país, algo así. Que lo sacaban en el Hogar Obrero, financiado por el Hogar Obrero. La Vanguardia por una parte y Mi País por el otro, que le hizo la campaña a Alfonsín. Y cuando se hizo la elección presidencial, que fue Alfonsín, y nosotros lo llevábamos a Martínez, Raimonda y Balestra,
El Hogar Obrero hizo campaña por Alfonsín, no por la fórmula de los socialistas y demócratas progresistas. La boicoteó. Había que votar. Bueno, y después siguieron con Alfonsín. He visto hace poco unas declaraciones de apoyo a Alfonsín que llevan la firma de Lepiane, hace poco. Es decir, que yo creo que ellos también desempeñaron un papel que contribuyó mucho a la confusión de las cosas, ¿no? No tengo con ellos ninguna cuestión. Después está el papel también de Alfredo Bravo. Alfredo Bravo lo trae al partido. ¿Quién lo trae? Lo trae Jorge Fernández y de Lepiane. Ellos lo fueron a buscar a Alfredo Bravo, porque había que renovarlo al partido, darle otro matiz, ponerlo a tono con las circunstancias del momento, y lo trajeron a Alfredo Bravo. Y bueno, después Alfredo Bravo lo trajo a los socialistas Esteves Buero, hicieron la unión. El que promovió la unión con los socialistas Esteves Buero fue Bravo. Y hoy Bravo, se me ocurre a mí, estaría en la misma posición de Oscar González y de Jorge Rivas, que fueron los dos íntimos amigos con él. Los dos vinieron con él al partido. Jorge Rivas, que ahora sufrió un accidente, está muy enfermo, y Oscar González, que lo conocemos. Ellos vinieron con... Y por el asunto de los derechos humanos, el gobierno que ha hecho una bandera, seguramente por ese lado él se hubiera inclinado por el kirchnerismo, me parece, ¿no? El tema del Consejo Deliberante de la época de ustedes, muy gloriosa, si bien te tocó en los últimos tiempos a ser verdaderos representantes, porque ya se iba achicando la representación. En el año 58 la única representación era la del Consejo, porque por la ley Peña no salieron Guiolen ni Solari hasta el año, por mucho tiempo después. Sí. Éramos los 6. Y yo recuerdo que los diarios, hoy a las reuniones de legislatura, los diarios se ocupan cuando hay lío, como ayer o anteayer, nada más. Pero La Nación, la prensa, Clarín, traían los debates del Consejo, con la opinión de cada concejal. Es cierto. Era como un cuerpo legislativo. Ese Consejo del año 58, porque vos sabés que Castillo lo había disuelto al Consejo Deliberante de 1941, ¿sí? Que había mayoría socialista. Del 40, de la década del 30 hasta el 42, el Consejo tuvo mayoría socialista. Lo restablece Aramburu. Cuando Aramburu es presidente, fue un gran mérito, él restableció al Consejo Deliberante Autónomo, fue un decreto, lo restableció. Se hace la elección del 58 y nosotros vamos al Consejo. Éramos los únicos representantes. Que con Frugoni y Rey, demócrata cristiano, los dos hicimos el reglamento del Consejo, que está ahora vigente con modificaciones, ¿no? Claro. Ese Consejo del 58 fue un gran consejo por su jerarquía moral y mental. Estaban los intransigentes, estaban los radicales, estaban los demócratas, estábamos nosotros y los comunistas, que eran Fiori y Alcira de la Peña. Alcira de la Peña, exacto. Ninguno de ellos se les puede imputar nada que signifique un acto de corrupción. Ninguno. Trabajaron los 30 concejales, eran 30. Los empleados eran 400. Después llegaron a ser 6.000. Y los 400 nos parecían, a nosotros los socialistas todavía nos parecían mucho. Teníamos una Sobriedad González López, que era un tipo de una austeridad monacal, impidió que nosotros tomáramos café en el bloque y en el recinto. Sí. Las cosas que... Sí. Era un tipo así, González López. Sí. Bueno, pero un gran tipo, un gran tipo, muy amigo de él. Fue un gran consejo. Y después las grandes obras se hicieron, toda la señalización. ¿Se acuerda de Stiles? Sí, era secretario de la Comisión de Cultura del Consejo. Exactamente. Yo lo conocí mucho, lo llevé a la Casa del Pueblo de Rivadavia para organizar, después de 20, 30 años que él organizó la biblioteca, el CEDOM, el Centro de Documentación Municipal, y vivía ahí en el Hogar Obrero. Vivía en el Hogar Obrero. Yo era muy amigo de él, secretario de la Comisión de Cultura. Un hombre muy amigo de Justo, de todos los concejales del partido. Yo lo conocí, bueno. Stiles era amigo.
Bueno, Pero aquel Consejo Liberante... y tuvo un intendente, que fue Giral Frondizi, que para mí fue el mejor intendente que tuvo la ciudad. El mejor intendente. Todas las grandes obras que vos ves hoy vienen de Giral. Giral. Villa Lugano, las viviendas, Giral. las Catalinas, la señalización, los semáforos. Yo fui el concejal que dictaminó sobre los semáforos, el primer plan de semáforos. No había semáforos en la ciudad. Se instalaron a raíz de la decisión del Consejo. Y los proyectos de Giral, vos sabés que murió en la mayor pobreza. Le embargaron los bienes de su casa. Durante la intendencia, él abandonó todas sus cosas y se dedicó a la intendencia, que fue una intendencia muy constructiva. Él era muy amigo de Rabina y muy amigo mío. Fíjate vos que aquellos concejales intransigentes y radicales lo hicieron a Rabina, presidente de la Comisión de Presupuesto, y a mí, presidente de la Comisión de Asuntos Legales, las dos principales comisiones del Consejo. La presidían dos concejales de la oposición socialista. Entonces revela vos la altura que tenía aquella gente. Que daban a la capacidad. Y muchas veces Giral me invitaba a su despacho y decía: vea, Constanza, necesito que saquen estas iniciativas, que mis amigos la paralizan, y nosotros le llevamos la iniciativa de Giral al Consejo para que las aprobaran. Él nos pedía a nosotros que promoviéramos en el debate y la sanción de las ordenanzas, no a sus amigos y correligionarios. Hicimos en esa época una cosa que no se había hecho nunca en la municipalidad. Se discutía el problema de la CADE, famoso problema de la CADE, que venía de la época de los concejales socialistas del tren con Íñigo Carrera, el TROS. Y un día propuse que los concejales, en manifestación, fuéramos al despacho del intendente de Giral, pedíamos que nos acompañara, atravesamos la Plaza de Mayo, los 30 concejales, la iniciativa fue mía, con Giral a la cabeza, llegamos a la sede de CADE, en la calle Balcarce, el presidente era José Heriberto Martínez, y tomamos posesión simbólica en nombre de la municipalidad del servicio eléctrico. Y año 1960, 1959-60. Año 1959-60. Pero estaba Josefina Marpons y Escardó, que la iba a buscar todos los días cuando había sesión. Estaba casado con Escardó. Y bueno, y González López. Bueno, González López, Dios mío, era el vigilante, era el que nos controlaba a nosotros. El tipo, mirá, yo te voy a mostrar dos libros que hice yo, que se hizo sobre la base de dos conferencias que pronuncié en la tercera, por pedido de González López. Y yo estaba muy vinculado a la tercera porque me invitaban, Rodríguez Cabarco, estaba Piñero, estaba toda esa gente. Y una vez pronuncié una conferencia, año 46, sobre el tema socialismo y planificación. Nadie se había ocupado de ese tema, ni en el partido ni en el país. Socialismo y planificación. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece la planificación económica. Ahora te voy a mostrar. Yo pronuncié una conferencia sobre ese tema en Barracas. La amplié y La Vanguardia la publicó en libro, ahora te lo voy a mostrar. El prólogo es de González López. Después hice otra conferencia en la tercera sobre el laborismo inglés, que también la publiqué. El prólogo, González López. Ahora te lo voy a mostrar. Y no, éramos muy amigos. Y Cuello estaba también. Nicolás Cuello. Pena, las cosas que yo le había hecho Pena, Dios mío. Bravo, Pena era bravísimo. No, pero allí estaba, ya era viejo, y apenas le hice grandes bromas a pobre Pena. Era muy amigo, era amigo de mi padre. Un día Pena había ido a Europa y era un médico frustrado, ¿no? Era un médico frustrado, iba a los hospitales al lado de los operadores a ver cómo se hacía la operación y le daba indicaciones a los médicos. Era un gran economista. Bueno, un día Pena va a Europa y se ocupaba siempre de los problemas de la salud. El secretario de Salud de Giral era Rabanaque Caballero. Entonces viene de Europa
Pena, le hace una interpretación a Rabanaque Caballero. Y se llevó a la banca las revistas, ¿no? Sacaba las publicaciones europeas. Entonces iba sacando una publicación tras otra y la mostraba. Entonces yo llamo una ordenanza y digo, vea, compre en esquina esta revista de Bellas Artes, donde aparecían mujeres desnudas. Entonces el ordenanza me trae la revista y yo se la pongo entre las que él mostraba los taquígrafos. Y entonces dijo, vean esta revista que he traído de Holanda, las mujeres desnudas. Uy, qué quilombo se armó. Los taquígrafos miraban, se enojó conmigo. Pero después, a los pocos días seguimos amigos. Pero claro, imagínate, eran las 3 de la mañana. Mostraba la revista con mujeres desnudas y se la mostraba a Rabanaque Caballero. Oye, bueno. Personaje era Rabanaque, medio... el padre del Rabanaque Caballero, que fue después. Ah, el padre. El padre, no, el hijo no. No, el padre era no, el hijo. Era bueno. En todas. Diputado. No, pero de todas partes. El padre era médico. Sí. No, era buen tipo el padre. Sí. Y bueno, algún mensaje, don Walter Virgilio, porque él se llama Walter Virgilio, él no quiere decir Virgilio. Diríamos como mensaje así, 2 minutos, sin comprometer, pero ya lo dijiste en cierto modo, eso de juntar las pocas opiniones, mentalidades, voluntades que quedan en el partido, como para claro, yo diría lo siguiente. Fijar un compromiso, fijar el compromiso. Nosotros seguimos siendo fieles al pensamiento socialista. Pero el socialismo en el mundo ha ido adaptándose a las nuevas realidades. Hay sobre estas realidades una nueva concepción socialista. Yo creo entonces que siguiendo siempre la línea del socialismo histórico que se ajustaba a la realidad que se vivía, es decir, los que quedamos de aquella época, deberíamos vincularlos para reelaborar nuestras ideas, bajo el nombre de socialismo, reelaborarlas, ajustarlas a las circunstancias y a la realidad de hoy, para hacer el socialismo de hoy, de la misma manera que hicieron el socialismo de antes los fundadores, Justo, Repetto, Violi, etc. Ajustando a la realidad. Pero juntándonos para eso, para fijar lo que hoy sería la posición socialista frente a los problemas nuevos que hoy se viven en el país y en el mundo. Creo que eso es lo que deberíamos hacer ahora, ¿no? Creo que hay todavía sectores de la juventud que podrían acercarse para esta tarea. Gran parte de la juventud está en otra cosa. Vos sabés que hasta ignoran la historia del país. Conocen lo que habrá pasado el año pasado, pero la mayor parte de la juventud ignora la historia del país, y ni hablar de la historia del socialismo. Bueno, un poco nos queda esa tarea por hacer. Pensar el socialismo de hoy, juntando las fuerzas, vinculando los afanes y las posibilidades, y tratar de conformar un cuerpo de lo que podrían ser soluciones con criterios socialistas para los problemas de hoy. Muy bien.